Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tercer episodio del tema de santidad. Nuestro pasaje del día de hoy se encuentra en Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el capítulo anterior terminamos con la idea de que el ocuparse de la carne es muerte. Dios te bendiga, hermano Pablo. Me surge una pregunta. ¿Cuáles son las influencias que contaminan la santidad y cómo podemos combatirlas? Yo sé que no te gusta que te responda. Yo sé que no te gusta que la forma que te voy a responder, pero va a ser con una pregunta. ¿Es nuestra santidad o la santidad de Cristo? En los capítulos anteriores vimos y tratamos ya este punto de que no es nuestra santidad porque en nosotros no radica el bien, sino es a través de Cristo que podemos llegar a ser santos y es esa santidad que Dios tiene la que le transmite al hombre. Es decir, esa santidad es parte de uno de esos atributos que es algo inherente a Dios, es decir, forma parte de su substancia. Entonces, ¿sí se puede contaminar la santidad de Dios? En una respuesta corta, te diría inmediatamente no. Me recordaba un poco lo que veíamos en la clase de escuela dominical del domingo que la impartió nuestro pastor y yo respondí a una de sus preguntas respecto de la imagen y la semejanza se perdían y nuestro pastor nos aclaró que no es que la pierda, sino que más bien el pecado que realiza el hombre opaca esa semejanza y esa imagen que Dios había puesto en nosotros porque mencionaba que los dones de Dios son irrevocables. Entonces creo que puede ir también en este sentido el punto de la santidad. No es que Dios nos las quite, sino que por el pecado que nosotros cometemos se ve opacada esa santidad que Dios nos otorgó. Me recuerdas un poco también del tiempo de la ley. Cuando Israel estaba en el desierto, en ese momento recibieron la ley de parte de Dios por Moisés. Ellos diariamente ofrecían sacrificio, pero ¿por qué era ese sacrificio? Imagínate que en algún determinado momento, cuando se rebelaron, estaban reclamando por carne, estaban reclamando por agua, estaban reclamando por comida. ¿Por qué no reclamaban? Y si en ese momento ellos hubieran muerto, ¿ellos serían salvos? No, porque en ese momento no. Alguien defendería salvo siempre salvo. Pero en ese momento en que Israel estuvo siendo rebelde, necesitaban de la intercesión por ese pecado. El sacerdote intervenía haciendo expiación por el pecado con la sangre de los corderos. Trasladándolo a nuestro tiempo con Cristo, en este tiempo de la gracia, Él intercede por nosotros con su misma sangre, para limpiarnos. Con eso restaura nuestra comunión con el Padre. El pecado opaca la santidad de Dios en nosotros. Quizá un ejemplo sería como un espejo. Nosotros no tenemos la santidad en nuestros miembros. No somos santos por nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos en pecado, nuestro espejo está sucio y no puede reflejar la luz de Cristo. Sin embargo, mientras más seamos santificados por la sangre del Cordero, más podemos reflejar esa luz de Cristo. Pero me surge una pregunta. Entonces, ¿es válido que nosotros, en este punto de que es Cristo el que nos limpia? Sí. ¿Es válido sabiendo ya que es Cristo el que nos limpia, el que yo voluntariamente vaya y haga algo que sea contrario a Dios? Y como sé que Dios me limpia y que Dios no se puede negar a sí mismo, venga una y otra vez con ese punto de, pues me tiene que limpiar, me tiene que perdonar para poder otra vez ser restaurada esa relación.
Dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros no tenemos esa, entre comillas, libertad cuando estamos en Cristo. Pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de Cristo, aunque suene quizá un poco fuerte, pero así también lo declara la Escritura. Si nosotros pecásemos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. En el momento en el que yo use como pretexto esto justo que me acabas de decir, de que pues es Dios y tiene que perdonarme, y yo estoy pisoteando la sangre del Cordero. Y entonces para mí, dice la Escritura, queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de sangre. Porque nosotros no debemos de vivir en ese pensamiento de que porque es Dios, me va a perdonar. Porque es amor, me va a perdonar. Si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces nosotros estamos abusando del amor y de la gracia divina de Cristo Jesús. Y es uno de los puntos doctrinales del creyente, la santidad. El cuarto punto doctrinal, la santidad del creyente. O sea, no solamente es un tema que como cristianos debemos de tener siempre presente, sino de vivirlo cada día. Pero ahorita escuchándonos, muchos podrían caer en el punto de, es que están diciendo lo mismo que dijeron en los episodios de Salvos por Gracia. Uh-huh. ¿Qué diferencia en específico hay de la salvación y de la santidad? Ya lo hemos comentado, estos temas van de la mano. No podemos separarlos, no podemos decir, es que soy salvo, pero no soy santo. Y no podemos decir, soy santo, pero no soy salvo. ¿Por qué? Porque la santidad y la salvación provienen de Cristo Jesús. ¿En qué se podría diferenciar este tema específico de la santidad con el otro tema de salvos por gracia? Radicaría en la forma en que nosotros vamos viviendo. Si nosotros, el momento en que nos convertimos en Cristo, nos quedamos estancados, un agua que se queda estancada se corrompe. No podemos permanecer quietos, valga la expresión, en ese sentido de la santidad. El Señor ya nos ha purificado. Sin embargo, tenemos que seguir fluyendo en el agua viva que es Cristo Jesús. Si nosotros nuevamente caemos en el pecado, caemos en la rebelión, caemos en ya no ser salvos, es lo que le pasa a este estanque. Se corrompe, no hay crecimiento, no hay ese despertar del Espíritu en mí. Lo que me mueve a mí a servir a Dios, a crecer, a querer conocer cada día más a Cristo. Y en eso consiste, yo pienso, la diferencia entre la salvación y la santidad. Como lo hemos comentado, porque la santidad es progresiva. Las influencias que contaminan al hombre, ¿cuáles serían? Yo te preguntaría ahora a ti. Pues son tres: nuestra propia carne, el mundo y el enemigo. ¿Cómo estancan cada uno de ellos nuestra comunión con Dios? Nuestra carne, la que muchas veces no queremos aceptar, yo creo que la estanca en el punto de que queremos siempre hacer lo que nuestro corazón quiere. Siempre quiere sus anhelos, sus metas, su idea, y dejamos de lado que es muy diferente la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, en ese querer, nosotros mismos vamos haciendo que la santidad de Dios se vaya apartando de nosotros. De el mundo, yo creo que sería la más fácil y la más visible de ver hoy en día, porque nos dejamos influenciar tan fácilmente por cualquier cosa. Hoy en día las redes sociales puedes ver muchísimo contenido que se dice cristiano, pero que en realidad lo que busca es dar visibilidad a personas que no buscan mostrar a Cristo, sino se busca mostrar a una ganancia deshonesta. Sí. Entonces creo que el mundo puede ser como el factor más grande, porque estamos en contacto con muchas aristas en la escuela, en el trabajo, con familia inconversa, pero que no le damos como la importancia de cuidar lo que entra a nuestra vida y a nuestro corazón respecto del mundo.
No sé qué opinas tú. Yo pienso que los tres tienen el mismo factor determinante, el olvidarnos del Espíritu Santo. Quiero mencionar rápidamente que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sin embargo, cuando nosotros quitamos la mirada del blanco perfecto, es cuando empiezan este estancamiento espiritual. Es que es lo mismo estancamiento espiritual que la falta de crecimiento en santidad. Volvemos al punto doctrinal. La santidad es progresiva. En el momento en el que yo no quiero crecer espiritualmente, me estoy estancando. Le estoy permitiendo a mis miembros, a mi carne, que se queden cómodos, sentados en la banca. Este estancamiento espiritual es el que produce que nosotros nos querramos quedar sentados cuando nosotros debemos de ser miembros activos de la iglesia. Un ejemplo muy claro contigo y conmigo. Nosotros empezamos a trabajar, ¿qué será? A los 16 años. Yo a los 15. Aproximadamente. ¿En la iglesia? O sea, estamos hablando del servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia. Y a los 15 años. Tú como instructora de niños. Y yo un poquito después, yo empecé con la música. Estas generaciones de hoy en día, no hay jóvenes que toquen algún instrumento. No hay jóvenes que estén dispuestos a tomar la batuta para dar clase a los niños. Ahí hubo un estancamiento espiritual, no de parte de nosotros. Nuestro ministerio ha crecido para la gloria de Dios, siempre dando esa pauta de dar la gloria de Dios porque nuestro ministerio ha crecido. También damos clase con los jóvenes, ya llegamos a dar predicaciones a la iglesia, ya dirigimos en los cánticos de alabanza, de adoración. Pongamos en balanza. Podríamos nosotros mismos engañarnos y decir, no se ha estancado mi vida. Sin embargo, como bien lo dices, el que debe de dar testimonio es el Espíritu Santo respecto de nuestros ministerios y respecto de nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, es muy cierto que hoy día se vive en una generación de jóvenes que ya no quieren buscar a Dios principalmente. Porque han caído en ese libertinaje. O sea, del punto de la idea de es más fácil creer en nada o creer en algo que a mí me convenga para yo poder vivir y hacer lo que yo quiera. Voy a hacer dos pautas. La primera, muy importante, y lo estabas mencionando muy bien, nosotros no nos gloriamos en nosotros mismos. No estamos alabando nuestros ministerios y que nosotros no hemos caído y que somos la última maravilla, ¿no? Sí. Si nos gloriamos en alguien es en Cristo Jesús. Y la segunda pauta, estamos viendo de la santidad y que la santidad es progresiva. La segunda pauta consiste en ver el crecimiento espiritual de cada una de las personas a las cuales Dios nos ha llamado. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Pero ¿por qué pocos son los escogidos? Dios no nos capacita. Sí, Dios nos capacita, Dios pone los medios. Ya veíamos en capítulos anteriores que Dios siempre levanta a un hombre, a una mujer, a un siervo suyo, para que su palabra nunca se pierda, sino que continúe. Entonces, también el mismo ejemplo que vimos en discipulado. Moisés dijo, soy tartamudo y no voy a hablar. Jonás dijo, no voy a ir. Y Jeremías, muchos ejemplos hay en la Biblia de que ellos mismos como hombres dijeron, yo no puedo, yo no sé. Y sin embargo, Dios les llamó y les capacitó para la obra y el ministerio que ellos desempeñaron posteriormente. Muchos ejemplos hay. Y aunque no quisieran algunos como Moisés, como Jonás, terminaron haciendo la voluntad de Dios. No estamos hablando, y después hablamos de este punto, sacamos un podcast de este tema de la predestinación. Es que el punto de que hoy los jóvenes no quieren buscar a Dios parte de eso, de que hay una juventud sedienta en la parte espiritual, pero que porque abundan mala doctrina, y hoy la buena doctrina escasea porque hay muchos hombres que buscan más su gloria propia que anunciar a Cristo. Es que toda esta juventud prefiere ir a una iglesia en donde se permite tatuarse, en una iglesia en donde celebran el Halloween cristiano, en una iglesia en donde
les gusta más el show de la alabanza, entre comillas, pero no hay nada de predicación ni de palabra sólida que alimente realmente sus vidas, sus espíritus. Entonces, hoy la generación de jóvenes que busca a Dios, creo que lo está haciendo desde su conveniencia, desde su comodidad. Y ahí es donde se rompe la santidad, la idea de santidad que Dios puso. Precisamente, están estancados espiritualmente. Entonces, vamos cayendo en un punto similar, de que por falta de ese alimento espiritual vivo, las personas están guiando, llevando, dejando llevarse por un alimento espiritual basura. Llámese mundo, llámese carne, llámese el enemigo de nuestras almas. Porque también el mundo te da alimento. Sí. También el enemigo te da un alimento espiritual, pero es para muerte. Sí. Y también la carne te da alimento, los placeres de la carne. Ese estancamiento espiritual consiste en que las personas se olvidan del Espíritu Santo. La palabra de Dios los llama en Judas 1:18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y si no tienen al Espíritu Santo, ¿a quién tienen? ¿Qué es lo que están reflejando? Pues su propia carne, un espíritu inmundo, lo que fuere contrario a Dios. Pero es que ahí ya no solo está rompiendo con la santidad de Dios, sino que incluso con el punto de la salvación. Y eso es lo peligroso de estancarse espiritualmente, porque no solamente afecta en tu santidad, en la fe, sino que corres el riesgo de perder tu santidad y tú no estar ni por enterado, porque eso es lo que causa también la tibieza espiritual, de que caes en el punto de que como ya no te importa ni la derecha ni la izquierda y tú crees estar bien, pues ya no sabes que tu salvación ya la perdiste. Tengo también un ejemplo, Noé. Imagina por un momento que hubiera una persona entre tantas que Noé les predicó, que sí le hubiera creído, que lo hubiera escuchado a Noé y le dijera, sí, yo creo lo que estás diciendo, pero no me voy a subir al arca. Uh-huh. Porque los únicos que se subieron al arca fueron Noé y su familia. Uh-huh. Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Sí creo que va a llover. Sí creo que están diciendo la verdad estos hermanos locos. Sí creo que estoy equivocado. Sí creo, pero no hago nada. Uh-huh. No hago nada por esta salvación. Y ahí va la segunda pregunta del inicio del podcast. ¿Qué hago para evitar esas influencias que contaminan mi santidad? Es que en tu ejemplo me cuesta un poquito porque es ahí donde la persona en tu ejemplo hipotético no dejó actuar el Espíritu Santo. Es decir, es lo mismo que pasa ahora. Y me recuerdas a unos jovenzuelos que les di clase de niños y que regresaron jóvenes y que entraron y escucharon. Y entraron y ya tenían parte del conocimiento de Dios. Sin embargo, voluntariamente dijeron, yo no quiero. Y es que Dios es lo que también permite en el libre albedrío que Él nos da, el decir, a ver, esta es la verdad, porque Dios no cuarta su verdad, porque si no, no sería verdad, te da toda la verdad, te da el resultado de seguir su camino y el resultado de también apartarse de su camino. Entonces, en ese libre albedrío, si tú escuchas pero no crees, de nada te sirve porque no has llegado al punto de salvación. La palabra de Dios dice, el diablo cree y tiembla. Y creo que eso es mucho más de lo que muchas veces nosotros como hombres hacemos. Porque alguno creerá, pero no tiemblan. Sí. De respeto, de reverencia. Incluso hay unos que ni siquiera creen. Es que, diría el hermano Juan Daniel, nos estamos metiendo en Honduras, pero es que Satanás ha estado delante de la presencia. Nos estamos, no te estás metiendo, ya ni me estás arrastrando. No, o sea, él estuvo, sí, delante de Dios cuando fue creado, o sea. Yo pensé que ibas a dar un ejemplo ahí. No, discúlpame. O sea, es que trato de comprender un punto de que
Él vio a Dios en todo su esplendor porque antes de su caída estaba al servicio de Dios, ¿no? Y conoce a Dios en todo su esplendor, cosa que el hombre tiene el privilegio de hacerlo, pero no quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo va a tener ese temor de algo que no se ha permitido el hombre de conocer? A eso es a lo que iba, de que no es que la palabra de Dios no sea poderosa ni sea maravillosa como lo es, sino que el hombre, por tanto pecado, no alcanza a comprender eso. Me recuerdas también un poco a lo que será el Apocalipsis. Porque muchos, aún viendo las plagas descritas en el Apocalipsis, aún viendo que se cumple letra por letra la palabra de Dios, dice la Escritura, habrá quienes aún así se rebelen ante Dios y se levanten las naciones a pelear contra Dios mismo. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Ya vieron que perdieron y aún así siguen, ¿no? Regresando al punto, ¿cómo podemos combatirlas? Creo en gran parte que es a través de los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Porque igual si queremos por nuestras propias fuerzas, la respuesta es no vamos a poder. Porque existen estos factores, los factores que ya mencionaste, que mientras estemos en esta carne, en este cuerpo material, día a día nos van a estar afectando. Día a día. Sin embargo, si tomamos las promesas de Dios a través de la lectura de su palabra, si no nos olvidamos de orar y ese medio de acercarnos a Dios, y el punto de clamar al Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas, es que vamos a poder combatir todas estas influencias. La respuesta que yo daría concretamente es la armadura de Dios. En Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios es revestirse de Cristo Jesús. Cada uno de estos elementos que nos da la palabra de Dios hacen un claro señalamiento a la vida, a la persona de Cristo Jesús. Si nosotros nos revestimos de Cristo, entonces podemos vivir en santidad. Combatir contra los deseos de la carne, combatir contra el mundo, combatir contra el enemigo, contra todo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si nosotros, como bien lo mencionas, queremos pelear con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento, nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto que nos dice las Sagradas Escrituras. Porque el varón perfecto es Cristo. Y la Escritura nos dice, vístete de Cristo, para que puedas llegar a esa santidad, a esa estatura, a ese valor, esa santidad, esa perfección. Es que para los más dummies, como yo, Okay. Dame un ejemplo de cómo usas esta armadura, porque bien lo dices, estas armas que Dios nos da a través de su escritura, Efesios 6, de la armadura de Dios, es espiritual, no es visible. ¿Cómo pones en práctica esa armadura? Los últimos versículos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quizá pudiéramos decir 3 esenciales aquí para los dummies, como lo dices tú. La fe, la lectura de la palabra y la oración. Pero estos 3 que te acabo de mencionar, la oración, la fe y la lectura de la palabra, son esenciales para cualquier persona que se diga cristiana.
No existe una iglesia que no tenga lectura de la palabra, fe y oración. Estos tres. Pero el mayor de estos Es el amor. es el amor. Y el amor te va a conducir a esto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.